Muy buenos días. En primer lugar, agradecer muy especialmente la asistencia y el esfuerzo que habéis hecho por venir aquí a esta jornada organizada, a esta sesión de trabajo organizada por la Federación de Empresas Valencianas de Economía Social, Societats Laborals, que, como sabéis, pues somos una organización empresarial que está especialmente interesada en apoyar a las empresas en todo aquello que supone mejorar la competitividad y no paramos de manifestar a los poderes públicos que cualquier acción que se realiza hacia las empresas laborales y en general a la pequeña y mediana empresa es un elemento esencial para iniciar la reactivación de la actividad económica, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en España y, como está ocurriendo, en otros países de la Unión Europea, que afortunadamente van dando cada vez señales más firmes de recuperación del crecimiento. Estamos en un escenario espléndido de la Fundación Cultural Bancaja, a la que agradecemos muy especialmente la deferencia que ha tenido con nuestra federación empresarial, que por otro lado es bastante se remonta a muchos años, porque Bancaja ha sido una entidad que ha apoyado especialmente a las sociedades laborales con convenios de financiación y apoyo directo a la financiación de FEBES. Es decir, que estamos ante una entidad comprometida con nuestras empresas y con las entidades o la entidad que la representa, que es FEBES. Por eso quiero agradecer muy especialmente al Centro Cultural, a la Fundación y a la Presidencia de Bancaixa esta cesión de locales y este apoyo que ha venido dando durante los últimos años. Esta jornada se inscribe dentro de una trayectoria de colaboración con el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana, el INPIVA, que ya creo que es en la tercera o cuarta edición, nos viene apoyando esta línea de desarrollo y de comprometer a nuestras empresas en la estrategia de un aspecto importante de la competitividad, como es la diferenciación y la imagen corporativa de la empresa y anteriormente también de los productos que trata de introducir en el mercado. No hay que decir, hoy se han publicado las cifras de desempleo, se ha incrementado el desempleo de nuevo en 20.000 personas, las cifras de afiliación a la Seguridad Social igualmente han tenido una disminución, afortunadamente cada vez más leve, pero estamos en una situación en la que a pesar de las malas noticias, yo os pido que, como estáis haciendo y demostrando hoy con vuestra presencia aquí, no les hagáis demasiado caso, porque aunque hay que tener siempre el oído puesto y la vista puesta en lo que sucede a nuestro alrededor, la verdad es que hay circunstancias en las que vale la pena no estar siguiendo las pautas histéricas de los mercados financieros, porque nos pueden distraer de cuál es la senda buena de nuestro trabajo, que es siempre tratar de mejorar la competitividad de la empresa y hacer un esfuerzo permanente de innovación por ganar cuota de mercado y hacer que nuestros productos, los productos de las empresas, pues vayan siendo aceptados y encuentren ese hueco deseado, porque hemos sufrido un golpe bastante fuerte. En los últimos años ha habido empresas que han perdido entre el 30, 40 y 50% de su volumen de negocio, y esto, que es malo en sí mismo, a su vez ha provocado una reacción buena, es decir, ajustar los costes, reducir los gastos superfluos y buscar ir a los elementos esenciales de gasto de la empresa, de manera que ahora, cuando empieza a reactivarse los mercados, se está en una posición inmejorable para obtener beneficios. De hecho, os digo que en los balances del Banco de España, la central de balances, que sabéis que recoge, es cierto que recoge los resultados y la evolución de las principales empresas de nuestro país, están dando beneficios